Buenas tardes. Los integrantes de la Barra de Peritos del Estado de Puebla, Asociación Civil, les da la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias titulado Análisis Jurídico y Práctica de la Prueba Pericial en el Procedimiento Oral. Soy la licenciada Cruz Martínez González, encargada del área educativa y formación de la Barra de Peritos. Bueno, demos inicio a nuestra ponencia titulada Balística Forense en los Procedimientos Judiciales y los Requisitos Legales para su Valoración Probatoria. Nuestro ponente tiene licenciatura en Economía, maestría en Criminología y Criminalística, candidato a doctor en Ciencias Forenses, perito del Tribunal Superior de Justicia del Estado y perito del Tribunal Superior de la Federación. Es fundador, presidente y representante legal de la Barra de Peritos del Estado de Puebla, Asociación Civil, y del Buró de Investigación Criminal y Ciencias Forenses del Estado de Puebla. Recibamos al maestro Leonardo Díaz Flores. Bienvenido, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada Cruz. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos hacen el honor de conectarse con nosotros. Bien, es un placer para mí disertar un tema tan interesante y tan polémico como es la balística. Y en particular la balística forense. Desde que escuché la palabra balística y desde mis inicios como estudiante siempre he tratado de definir las palabras desde un punto de vista etimológico y posteriormente semántico o conceptual. En este caso, la palabra balística tiene raíces griegas de balis, que quiere decir bala, y ca relativo a. Esta es una definición que en lo personal se me hace muy sencilla porque tal pareciera que todo se redujese nada más al proyectil de arma de fuego, ¿sí? Es decir, la bala, con todos sus componentes. Pero entre los componentes, que son tres, que es la ojiva, es la pólvora y es el casquillo, ¿no? El casquillo que contiene una cantidad de pólvora que al percutirla proyecta, expulsa la ojiva a través del cañón y se realiza lo que comúnmente conocemos como disparo. ¿De acuerdo? Sin embargo, esta definición muy corta, es necesario necesario desde mi punto de vista ilustrar qué es la balística desde el punto de vista científico, es decir, qué significa, qué aborda, qué hace, para qué sirve. Y sabemos que en términos reducidos que la balística forense es el estudio de las armas de fuego, las municiones y el impacto que tiene y las consecuencias que tiene también en el objetivo. Así, tenemos que entonces la balística es un conjunto de actividades que tiene como fin elaborar opiniones forenses para los juzgados o tribunales penales, que tiene como fin reconstruir la mecánica del hecho. Una vez definido, una vez hecha, realizar esta definición de manera muy sucinta y concreta, es importante también agregar que la balística, para su clasificación o para su mejor comprensión, tenemos que se divide en 5 facetas, ¿sí? La primera es la balística interior, que consiste en saber, conocer a detalle cómo funciona un arma de fuego en su interior. La segunda clasificación es la exterior, la balística exterior, que consiste en estudiar, en analizar el comportamiento de la ojiva desde que sale de la boca del cartucho, de la pistola, hasta llegar al impacto, a llegar al objetivo. Esa sería la balística exterior, que se le conoce como trayectoria. Posteriormente, esa ojiva puede penetrar
en el objetivo, que puede ser un cuerpo humano, y cambia de nombre. Ese camino que sigue ahora cambia de nombre de trayectoria a trayecto. Después tenemos eso sería la balística de efectos. Después tenemos la balística identificativa, que consiste en identificar microscópicamente, es un análisis que se hace en los componentes del arma de fuego y del proyectil ya deflagrado con fines de análisis. Y eso normalmente se hace con microscopios, con tecnología adecuada, con la finalidad de obtener indicios que nos permitan hacer comparaciones, poder determinar qué arma pudo haber deflagrado ese cartucho. Y incluso también se llevan a cabo registros a nivel nacional para poder identificar indicios que sean relevantes para una investigación criminal. Y por último tenemos la balística operativa, que consiste en clasificar las armas y municiones para que se tenga un conocimiento completo de qué es lo que tenemos en las manos y poder dar información al juzgador que le permita llegar a conclusiones que están predeterminadas. Bien, una vez hecho esto, mi intención es que esta conferencia sea lo más didáctica posible. Y quiero compartir con ustedes mi experiencia. Sí, ¿cuáles fueron esos actos o experiencias que me llevaron a convertirme en un seguidor, en un fanático, en un estudioso de la balística? Les quiero compartir que fui perito forense en balística en el Honorable Tribunal Superior de Justicia, cuando en el año de 2017, salió una convocatoria. Intervengo en esa convocatoria y cumplo con el perfil para ser perito en balística forense. Normalmente trabajé en un periodo de 5 años. Sin embargo, mi experiencia viene un poquito más atrás. Cuando yo entro a trabajar como fotógrafo forense a lo que fue la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. Soy contratado como fotógrafo forense, en la cual me permite participar en diligencias de campo para fijar indicios en lugares concretos donde se utilizaron armas de fuego. En ese mismo periodo, dada mi actividad en dicha institución, también entro en contacto con el laboratorio de criminalística químico, donde los químicos hacen diversas pruebas, ¿sí?, que requiere y que ordena el Ministerio Público, como la prueba de Walker, la prueba de rociolato de sodio, principalmente. Y también entro en contacto con personal, normalmente eran militares, que se encargaban de hacer las detonaciones en un foso de agua, que se realizaban detonaciones con fines prácticos y de identificación. Fue así como se me fue forjando un gusto por esta disciplina. En el año de 1999, tengo la oportunidad de tomar un diplomado en balística y criminalística. Y ahí pues ya obtengo un conocimiento sistematizado, organizado, en donde veo todo lo relacionado con la balística, como lo acabo de mencionar, ¿sí? Entender muchos conceptos, como el anillo de Fish, por ejemplo, que consiste cuando el fuego es a quemarropa, o si se puede determinar a qué distancia pudo haberse realizado un disparo.
Eso ocurre en el 1999. Toda esta experiencia y toda esta práctica forense, en lo personal veo que tuve la oportunidad de realizar práctica forense y posteriormente realizar estudios disciplinarios. Una vez hecho esto, también es mi intención compartir otra anécdota con ustedes, toda vez que en el año de 2019 sufrí una agresión por arma de fuego en un asalto en transporte público. Resulta que eran las 9 de la noche, yo iba en un transporte público, al llegar eso ocurrió aquí en la ciudad de Puebla, al llegar allá a la rampa militar de los militares, resulta que veo que sube una persona, estaba todo vacío el centro del microbús, se coloca en la mitad y de pronto escucho que dice, esto es un asalto. Yo voy en la parte delantera, voy como pasajero del lado derecho junto a la ventana. E inmediatamente que escucho esto veo que sube un joven que va atrás de él y que veo que saca de entre su cintura y las ropas una escuadra. En ese momento yo me quedo, tengo así la fotografía en mi mente y resulta que reacciono de forma inmediata en mi defensa y me voy de pies hacia su mano con la intención de derribarle la pistola. ¿Pero qué pasó? Lo que pasó fue que mi pie quedó por arriba de su mano mano derecha con la pistola queda abajo, está haciendo el alzamiento de la pistola y choca con mi talón. Al chocar con mi talón, se escucha una deflagración, se escucha la detonación de un tiro, ¿sí? De un tiro, pero en seco. Y me doy cuenta que llevaba silenciador. Yo no me percato de más, solamente de forma inmediata veo que en mi abdomen la camisa, que lleva una camisa blanca y un traje negro, resulta que empieza a empaparse de sangre. Empieza el barullo dentro del autobús, hay gritos, hay movimiento. En ese momento la persona masculina que va al mando le dice a su auxiliar que lleva alarma, le dice, ¿sabes qué? Vámonos. Y efectivamente se bajan y se van con rumbo desconocido. Yo me quedo sentado en mi asiento. Al otro día sentía yo un dolor en la cintura, pues resulta que al lanzarme y caer en el filo del asiento, pues me lesioné el sacro. Sin embargo, lo primero que yo hago es decirle al chofer, oye, chofer, mira, resulta que estoy herido y tengo servicio de las Fuerzas Armadas. Por ahí, que será 300 metros, se encuentra el sanatorio, el hospital, y le pido que por favor me lleve. Todavía llegamos ahí a la entrada del hospital de la Sedena, incluso bajo caminando, entro a la zona de triage y pues me reciben inmediatamente, me empiezan a canalizar, me suben a una camilla, me quitan la ropa e inmediatamente me dicen que estoy en atención médica y que tengo un angiólogo, un urólogo y un especialista en cirugía, por lo que se necesitara. Resulta que bajo caminando, me canalizan, inmediatamente me ponen sueros, qué sé yo, no desconozco exactamente qué fue lo que pasó. Más o menos tardo una semana hospitalizado
Y me doy cuenta y empiezo a reconstruir el hecho, ¿no? ¿Qué es lo que hace un criminalista? ¿Sí? Reconstruir el hecho. Resulta que tengo 3 orificios. Presento 3 orificios. El primero es en la rodilla, ¿sí? En la rodilla, en la parte trasera, en el pliegue. Ahí entro, ahí tengo el primer orificio de entrada. El segundo orificio se le llama orificio de salida, que lo tengo aproximadamente en la ingle, a la altura de la ingle. Y el tercer orificio lo tengo a la altura del ombligo. Ya con estos indicios, pues reconstruyo que el proyectil se introdujo de manera oblicua al chocar la pistola y la mano del sujeto activo en mi talón. Pero resulta que no fue necesaria la intervención, resultó que no fue necesaria la intervención de ninguno de los especialistas, toda vez que escucho que la herida fue en sedal. ¿Qué quiere decir esto? Que la ojiva penetró tejidos blandos, no interesó ninguna víscera, no ingresó a ninguna cavidad ventral, sino que fue una herida de sedal, toda vez que no presenté ninguna lesión importante. Tan es así que a los 5 días fui dado de alta. Para mí, esto fue una experiencia fuerte, interesante, porque sin querer fui el conejillo de Indias, porque fui agredido por un proyectil, perdón, de arma de fuego. Se le conoce como PAF, proyectil de arma de fuego. Entonces, y el hecho de que no haya tenido lesiones, pues resulta que se llama, como vuelvo a repetir, herida ancestral. Posteriormente, pues empecé a recordar mis clases de balística y pude entender lo que es la mecánica de lesiones. Es decir, al analizar los 3 orificios, haber sentido que el arma chocó ¿cómo se llama? En mi talón, el arma chocó en mi talón, en mi pie, más bien no en el talón, sino que, no, sí, chocó en el talón porque mi pie estaba por arriba de su mano. Entonces, por lo tanto, sí, efectivamente, chocó su mano con el arma en mi talón. Posteriormente empiezo a reconstruir lo que es la mecánica de lesiones, es decir, verificar la posición de las 3 lesiones que presentaba, porque como lo dije, entró ¿cómo se llama? En el doblez de la rodilla trasera, derecha, entra vuelve, por ahí está el orificio de entrada, orificio de salida en la ingle y nuevamente orificio de entrada en el ombligo. Y resulta que la trayectoria de la ojiva iba directo al corazón. Afortunadamente, resulta, y ahí es donde empiezo a manejar las cuestiones físicas de la balística, porque la ojiva tuvo que atravesar todo mi fémur. Al atravesar mi fémur, resulta que perdió velocidad, perdió cantidad de movimiento la ojiva, y cuando iba llegando ya de forma superficial a mi tetilla izquierda, pues la bala ahí quedó. Y con el tiempo, porque pues yo no tuve la cualidad de pedirle que me extirparan la ojiva, pues actualmente la ojiva la sigo portando y se fue a colocar en mi ombligo. Por ahí se encuentra. Tan es así que cuando me sacan radiografías, pues resulta que por ahí aparece la ojiva. Y al parecer es un proyectil 9 milímetros. Por lo tanto, el arma tipo escuadra que llevaba el sujeto activo, pues era una escuadra. Esto fue una experiencia bastante interesante, tuve que vivirla, afortunadamente, pues no fue de consecuencias. Y esa es la razón del por qué
eh, independientemente de que soy maestro en criminología y criminalística y técnicas periciales, pues en este caso comparto esta experiencia con fines educativos, porque pues todos sabemos que las armas de fuego son armas bastante peligrosas. Una vez compartido esto, pues podemos hablar de muchas cosas de la balística, ¿no? Como ya se los mencionaba, una definición de criminalista, el tipo de pruebas que se pueden realizar, cómo se puede detectar restos de pólvora, de azufre en las pistolas para ver si han sido o no detonadas, si el posible sujeto activo disparó, pues se aplican las pruebas de rodizonato de sodio o incluso en las pruebas de Walker para determinar a qué distancia se encontraba el sujeto activo con el pasivo. Y con toda esta información, pues poder reconstruir la mecánica del hecho, ¿no? Con la mecánica de lesiones, que al final de cuentas, como la balística es parte de una rama más amplia, que es la criminalística, pues siempre se trata, el objetivo es dar opiniones para ver cómo fue la mecánica y quién pudo haber sido disparado, quién pudo haber sido el autor material de una agresión por proyectil de armas de fuego. Esa es mi experiencia que puedo compartir. Mi intención de hacerlo de manera casuística es con la intención de ver cómo se lleva a cabo una agresión, cuáles son sus efectos, que en mi caso particular, pues fue una herida en sedal. Es decir, sedal viene de seda. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo lesiones ni daños que pusieran en peligro mi vida, en primer lugar, que pueden tardar más de 15 días, pero que no ponen en peligro la vida, que me pudo haber tocado el corazón, afortunadamente pues atravesó tejidos blandos y pues los efectos, en este caso, el efecto del arma de fuego que fue detonada que es 9 milímetros, con un proyectil de arma de fuego, pues al final todo quedó en lesiones y pues es una experiencia personal que quiero compartir con ustedes. Y aprovecho para vertir algunas categorías como mecánica de lesiones, mecánica del hecho, herida de sedal, herida de Fish, qué sé yo. Hay muchas cosas que abarca la balística, pero que tiene que ver con otras ciencias, como la medicina, por ejemplo, ¿no? O como la física, ¿sí? Entonces vemos que el conocimiento se va ya en la realidad, en la naturaleza se vuelve complejo y poder analizar, poder estudiar, ser un perito, ¿sí? Como en mi caso, que tuve la oportunidad de manera casual de ingresar de que ingresé como perito fotógrafo, me llevó a situaciones insospechadas, ¿sí? A participar en levantamientos de cadáveres, necropsias, en fin, toda una práctica que se va uno formando de manera gradual y de manera forense y práctica. Estoy a sus órdenes. Si ustedes gustan, pasamos a la siguiente etapa de preguntas y respuestas. Licenciada Cruz, usted me dice. Claro que sí, maestro. Buenas tardes. Bueno, pues en este momento tenemos un espacio para preguntas, las cuales serán respondidas por nuestro ponente. Si alguien tiene una pregunta, desactive su audio, por favor. Y bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí, Mario. Oye, licenciado, pues lo siento mucho por esa acción que pasó, pero qué buen ejemplo
para que uno sepa cuáles son los pasos a seguir antes, durante y después de un tiroteo, etcétera. Una pregunta. Alguien me decía que esa prueba de racionato que le hacen a la persona, puede mostrar la pólvora que sale hacia atrás en la muñeca, etcétera, pero que la puedes borrar, todos los vestigios los puedes borrar si te lavas las manos con orines, ¿qué hay de cierto? ¿O con qué se lava? ¿O con agua, jabón? ¿Cómo, cómo desaparecen esas evidencias de la pólvora en la mano con las pruebas, con la prueba, lo que puede medir esa prueba? Bueno, psicólogo Mario, existen muchas por ahí teorías, ¿no? Al respecto, muy psicodélicas, si tú quieres. Yo, yo lo único que te puedo decir es de que no hay delito perfecto y que como son micropartículas, pueden quedar ahí impregnadas. Y para eso es la prueba de rocionato de sodio, ¿sí? Porque es una mezcla de una sustancia que permite, es una prueba, se le llama prueba colorimétrica, porque esos restos de pólvora, al entrar en contacto con el resonato, dan una coloración rojiza, ¿sí? Y pues normalmente es una prueba muy confiable. Yo lo único que te podría decir es que tuvimos un caso específico en Tehuacán de un sobrino que fue acusado de que privó de la vida, privó de la vida a un empresario tehuacanero, pero resulta que las pruebas de rodesionato salieron negativas. Y aún así, el Ministerio Público dijo que él era el probable responsable. O sea, aquí, pues, una cosa es la ciencia y otra cosa es, pues, la investigación, ¿no? Que en este Sí, caso, pues, yo creo que al Ministerio Público no le piden mucho más que la probabilidad del hecho y como tú lo dices, probablemente se mojó, se limpió y se talló con la ropa, qué sé yo, y pudo haber desaparecido la evidencia. Pero yo lo veo muy difícil, ¿no? En lo personal, como criminalista, lo veo difícil. Es una prueba que, desde mi punto de vista, es confiable. Es todo lo que puedo decir al respecto. Muchas gracias, maestro. Si le damos la gracias. palabra a la licenciada Rocha, que tiene levantada su mano, por favor, active su micrófono, por favor. Gracias, licenciada Cruz. Buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes. tardes. Eh, Maestro, con respecto a balística forense, tengo entendido que son 5 clasificaciones donde se divide en balística interior, balística exterior, balística de efectos. La cuarta clasificación es en donde me encuentro en duda. Comentando lo siguiente, que me quedé en balística operativa, ¿sí me podría usted esclarecer más el punto número 4 sobre la clasificación de la balística forense, por favor? Sí, Ale, con mucho gusto. Mira, para fines de investigación criminal y clasificación de categorías, la identificativa tiene que ver con el análisis de los indicios, que en este caso puede ser un casquillo, puede ser una ojiva, estrías, rayones, eh, las huellas que deja el martillo en el culote del casquillo y que se ocupan aparatos tecnológicos, principalmente el microscopio, o sea, el microscopio en sus diferentes modalidades. Y por eso se le llama de identificativa, porque en este caso se le llama de identificativa porque una de dos, o lo puedes comparar con otro casquillo de la misma arma y va a resultar que vamos a encontrar los mismos indicios. O muchas veces tenemos por ahí ya base de datos a nivel nacional y resulta que esa arma fue utilizada en otro evento. Entonces, por eso se le conoce como identificativa. Yo puedo determinar si esa ojiva fue disparada por determinada arma. Para eso es
Para eso es la identificación. En eso consiste. Es un trabajo, pues, que hace un perito y lo hace en laboratorio, ¿no? O también podrías hacerlo ¿cómo se llama? Con una cámara fotográfica y ¿cómo se llama? Y una lupa, pues también podrías hacerlo, porque finalmente no son microbios, ¿no? Son indicios que se pueden observar a veces hasta a simple vista. Yo te comentaba que como perito forense, que estuve del 17 al 22, 23, por ahí como perito forense del Honorable Tribunal Superior de Justicia, me tocó intervenir como perito tercero en discordia en un proceso en Atlisco, donde un joven fue detenido con un arma de fuego. Y al realizar las detonaciones, resulta que la marca que traía en el culote del casquillo era diferente al del casquillo que se encontró en el lugar del hecho donde levantaron al occiso. Y pues yo simplemente constaté o afirmé en mi dictamen que en ese evento hubo dos armas, porque encuentro dos casquillos con diferentes características. Por lo tanto, el casquillo muestra, testigo, sí, que del arma que portaba el joven que le imputaban el homicidio, pues él no, esa arma no tenía los indicios de identificación del casquillo que se encontró. Y pues hasta lo que sé es que ya en proceso la sentencia fue absolutoria. Entonces, esa es la aplicación concreta de la, ¿cómo se llama? De la balística identificativa. Porque si no, pues tenemos, ¿cómo se llama? Podemos tener miles de cartuchos, miles de detonaciones, pero pues si no tenemos un conocimiento, una expertise en identificación, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si el ejemplo se te hace eh, evidente. Todo claro, maestro, muchas gracias. A tus órdenes, Ale. Tenemos una pregunta del mensajero, del licenciado Ricardo. ¿La prueba de rodisonato puede salir falso positivo, maestro? Sí, Ok. Y la siguiente pregunta. ¿Qué tanto tiempo pueden durar los elementos de la pólvora sobre el dorso de la mano? pues mientras no haya una limpieza exhaustiva, pueden permanecer, yo considero que 72 horas, ¿no? La verdad no tengo el dato exacto en este momento, pero mientras no haya una limpieza exhaustiva, el indicio puede quedar ahí porque son partículas microscópicas. Ahí sí son partículas microscópicas, que solamente es una prueba colorimétrica, que al aplicar ¿cómo se llama? Yo recuerdo que fui testigo de esta prueba en el laboratorio de procurador en ese tiempo, que llegaban ¿cómo se llaman? Los retacitos de tela que fue aplicada al dorso de la mano, y al aplicar el rodisonato de sodio, pues resulta positivo, ¿no? O puede resultar negativo. Pero un tiempo exacto no se puede medir, todo depende de circunstancias concretas. O de malicia, como decía el maestro Mario, ¿no? Ahora, puede ser falso positivo porque el ejemplo clásico es de la gente que de por sí trabaja con restos, que su proceso de trabajo implique metales, por ejemplo, ¿no? Y que puedan resultar un positivo cuando es producto de restos, de materiales que reaccionen con el rodisonato de sodio. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más de nuestros asistentes desea hacer alguna pregunta? Bueno, pues entonces, ¿sí hay alguna pregunta? Por ahí quedó claro bien lo que es la herida sedal, que es muy importante. Bueno, al parecer nuestros asistentes ya no tienen preguntas. Es que alguien, a ver.
La persona, si alguien desea hacer una pregunta, solo active su micrófono, por favor. Ok, parece que no. Bueno, agradecemos al maestro Leonardo Díaz Flores, a quien le haremos llegar un reconocimiento por su excelente ponencia por parte de la Barra de Peritos del Estado de Puebla. De igual manera, les hacemos la invitación y los esperamos el día de mañana a las 5 de la tarde para continuar con nuestra semana de conferencias con el tema capacidad e incapacidad mental en el proceso legal, los requisitos del dictamen y su valoración probatoria. Nuestro ponente será el maestro en Derecho Enrique Hernández Zavala. Muchas gracias por su asistencia y los esperamos el día de mañana. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes.